Compañeros y compañeras, como panelista por la CUT, presento un fraterno saludo en esta audiencia por la dignidad de las víctimas en Colombia. Se hace un homenaje, el cual es una expresión simbólica, cuanto quisiéramos que hubieran salido los 3.094 nombres de los compañeros y compañeras asesinadas, pero esto es un acto de simbología en memoria a las víctimas. Luego no nos vayamos a incomodar porque no alcanzamos a leer o no vimos el nombre del compañero o la compañera de nuestra organización sindical. En Colombia, la violencia contra el movimiento sindical viene aparejada desde su mismo proceso de origen del movimiento sindical. Una violencia que no es aislada. Eso demuestra que es histórica, sistemática y programada. Pareciera que estaba incluida en cada una de las políticas o programas de gobierno que iban pasando por este ejercicio del poder y el gobierno. Haciendo un proceso dentro de la historia, donde las estadísticas solo son un instrumento para llevarnos a sentar que la violencia contra el movimiento sindical tiene una característica política contra el ejercicio de la oposición. El movimiento sindical, por su naturaleza, es un actor social político dentro de la sociedad que ejerce un carácter de oposición. Haciendo un mapeo desde el año 1977, desafortunadamente hemos podido organizar una cifra mayor a las 14.000 violaciones cometidas contra el movimiento sindical. Ello incluye violación al derecho a la vida, violación a la integridad física, violación a la libertad sindical en su conjunto, y más allá, violaciones a los territorios y a las comunidades. De esas violaciones, más de 3.000 son asesinatos. Es mayor el número de asesinatos y estamos en el desarrollo de ese proceso para organizar en el marco de una propuesta de reparación. La reparación al movimiento sindical y al conjunto de las víctimas tiene que partir de una responsabilidad y un cambio político en la conducta, idea y comportamiento de quienes ejercen el gobierno. Y dentro de ello, el gobierno debe reconocer la responsabilidad y la complicidad en esta violencia, ya sea por omisión o por acción directa. La reparación integral es un proceso de resarcimiento a las víctimas a partir del reconocimiento de la víctima como ser humano, sujeto social, sujeto político, dentro de la sociedad en la búsqueda de una transformación y cambios estructurales. La víctima no es simplemente una cifra más. La víctima es algo representativo del proceso de la lucha social, de la democracia, de la defensa de los derechos y de la construcción de la paz. Luego, la reparación debe ser integral en dos sentidos. Primero, en el marco individual, connotado a los derechos inherentes a la persona, y luego en el marco de la reparación colectiva, porque el daño
que se ha causado, el impacto personal se trasluce en el impacto al movimiento social, a la organización sindical, a la central obrera en su conjunto, a la sociedad. La sociedad colombiana es una sociedad que está herida con 8 millones de víctimas en este país. Colombia, en ese marco, ha llegado al deshonroso primer lugar de ser el país más peligroso en el mundo para ejercer la actividad político-sindical, para los sindicalistas y para los defensores y defensoras de derechos humanos, porque los sindicalistas somos defensores y defensoras y somos actores, constructores de paz y de democracia. En estos crímenes contra el movimiento sindical se dan dentro de cada una de las facetas que va desarrollando la violencia contra el movimiento sindical. En cada uno de los gobiernos y en cada uno de los procesos, de los modelos de desarrollo y de los programas de gobierno, se va desarrollando la violencia contra el movimiento sindical con características diferentes. Es así que la mayor cresta de esta violencia se desarrolla entre la finalización del gobierno de Andrés Pastrana y el proceso del primer gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí?, donde se cometieron todo tipo de atrocidades y violaciones, lo que demuestra que no es una violencia aislada y donde demuestra que hay una responsabilidad del Estado. Quien hoy ejerce como presidente de la República fue ministro de Defensa en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las centrales obreras, la CUT, hemos venido luchando en este proceso por la reparación a partir de la dignidad de las víctimas y hemos ubicado nuestras propuestas en cada uno de los escenarios nacionales e internacionales. Y es así como en el 2014, abril 9, previo al Día Nacional de las Víctimas, se da una reunión con Presidencia de la República, parte del gabinete ministerial, la Fiscalía, altos funcionarios del Estado, y llegamos a un acuerdo concertado en la creación de una mesa de alto nivel para que empezara el ejercicio teórico a partir de la misma Ley 1448 y la materialización de ella en el proceso de reparación integral al movimiento sindical. Eso fue un acuerdo público. Hoy tenemos el borrador del decreto que se quedó para la firma del gobierno y el gobierno tranquilamente ha incumplido esta parte como ha incumplido los distintos acuerdos y agendas con el movimiento sindical. Desde esta audiencia seguimos solicitando al gobierno que la mejor muestra de voluntad material para empezar a hacer un proceso de reparación integral al movimiento sindical en Colombia es la salida de ese decreto y la instalación de la firma, donde se empezará a discutir la cobertura de la Ley 1448, que ya tiene unos términos vencidos y que lastimosamente el gobierno, a través de la Unidad Nacional de Atención a las Víctimas, no cuenta con un registro real de las víctimas. Hablamos de 8 millones, hablamos de cifras, pero esa es una falencia que no ha podido solucionar el gobierno en sus instancias. La reparación colectiva al movimiento sindical
debe partir del gran daño que se le ha causado al movimiento sindical en el impacto psicosocial, en el impacto psicológico de los sindicalistas y asumir la responsabilidad del deterioro del movimiento sindical cuando él mismo ejerce y ejecuta las violaciones a la libertad sindical. La reparación colectiva al movimiento sindical en la reconstrucción del tejido social debe partir de los niveles individuales, de los niveles organizativos en el sindicato como instrumento de primera instancia, en las centrales obreras y en el contexto de la sociedad. La reparación colectiva al sindicalismo debe ser el restablecimiento de la libertad sindical, debe ser la derogatoria de los contratos basura, debe ser la formalización del trabajo decente. La reparación colectiva al sindicalismo incluye grandes medidas estructurales y de transformaciones que van más allá de las simples reformas en cada uno de estos campos. La reparación colectiva es un proceso integral, inherente al desarrollo de la sociedad. Es imposible que en Colombia se construya un verdadero proceso de paz sin que se haya hecho el proceso de la reparación que parte del reconocimiento de la verdad, la justicia y la garantía de la no repetición. Desafortunada y lamentablemente, estas violaciones se siguen cometiendo. Compañeros y compañeras, invitarlos, convocarlos al gran acto en memoria y por la dignidad de las víctimas en el día de mañana en Bogotá, en el Centro de la Memoria. Invitarlos a que hagamos un 1 de mayo conjunto, unitario, y la reparación desde la CUT y el movimiento sindical se hace en medio de la movilización social por la vida y la dignidad de las víctimas. Gracias.